Y bien, estamos ya en nuestra entrevista de la mañana en directo desde La Haya con el Procurador General del Estado, José María Cabrera D'Alense. Muy buenos días, Procurador. Muy buenos días, Verónica. Acá estamos con el fondo del Palacio de Justicia, puesto que acabamos de salir la comitiva boliviana de una entrevista, una audiencia con el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje, la CPA, que también tiene su sede en el Palacio de la Paz, acá en Países Bajos, en la ciudad de La Haya. A sus órdenes para informar al país. Muy bien, Procurador, ¿cómo han ido estos días de trabajo de una intensa agenda que llevan luego de haber presentado el día viernes esta demanda por delitos de lesa humanidad contra el expresidente Morales? Así es, para que el pueblo de Bolivia comprenda un poquito la situación de La Haya, La Haya a nivel internacional es como Sucre, ¿no? Es la sede que acoge a muchos altos tribunales. Además de la visita que hicimos a la Corte Penal Internacional, de igual manera acoge a la Corte Permanente de Arbitraje, y Bolivia tiene dos arbitrajes que actualmente se tramitan en esta Corte Permanente de Arbitraje. Y la Corte Permanente de Arbitraje tiene su sede, en realidad le es perteneciente junto con la Corte Internacional de Justicia. Tanto la Corte Internacional como la Corte Permanente de Arbitraje, ambas tienen su sede en el Palacio de la Paz, que es el que tenemos de fondo en esta transmisión. ¿Cuál es el trabajo entonces que estaría realizando esta Corte Permanente de Arbitraje, señor Procurador? Continuando con la agenda de esta misión a diferentes tribunales internacionales, en la CPA, en la Corte Permanente de Arbitraje, Bolivia tiene dos demandas arbitrales en curso, ambas en materia minera, una demanda interpuesta por la empresa Glencore Financial y una segunda por otra empresa minera denominada Orlandini. Ambas tienen su diferente tratamiento procesal, ¿no? Pero nos hemos apersonado y el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje, el embajador Hugo Hansibel, nos recibió a la comitiva integrada también por el viceministro de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca y al subprocurador de Defensa Internacional del Estado, el doctor Alejandro Roda, acompañado siempre por el jefe de la misión diplomática en Países Bajos, el doctor Javier Vizcarra. ¿Qué se espera con esta visita al tribunal que nos señala de arbitraje internacional? ¿Qué tenemos que esperar de este tribunal? Es siempre importante el intercambio personal entre los funcionarios que están a cargo de esta situación. Bolivia, durante la vigencia rígida de la cuarentena, efectuó varias representaciones de queja ante la Corte Permanente de Arbitraje, puesto que no había suspendido los plazos para la tramitación de estos juicios. En el mundo entero, los diferentes tribunales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suspendió absolutamente todos los procedimientos, porque era evidente que todos los países del mundo, incluido Bolivia, teníamos desde las notarías de fe pública cerradas e incluso la restricción de que los mismos funcionarios públicos pudiésemos trasladarnos a nuestras fuentes, a nuestras oficinas de trabajo. La gran excepción a nivel internacional fueron los tribunales arbitrales, que no dispusieron de manera general la suspensión, sino únicamente algunas medidas, pero seguían corriendo los plazos procesales. Eso estaba causando inconvenientes a la defensa de los intereses de Bolivia, de manera que la Procuraduría General del Estado, como institución responsable de esta defensa de Bolivia ante los diferentes tribunales internacionales, formuló sus reclamos. Fue una tarea ardua, finalmente se pudo con mucha dificultad que se haga el aplazamiento y la suspensión de diferentes términos. Ese fue uno de los aspectos tocados por el secretario general, hacer vivencial de manera ya presencial ese es nuestro reclamo, y que pese a que ya todos los países, incluido Bolivia, están en esta desescalada de las medidas de cuarentena, de todas maneras advertimos de que era necesario siempre cuidar que la defensa de las partes en los procesos arbitrales sea absolutamente preservada, y lastimosamente las circunstancias de la pandemia mundial implicaban que se deban paralizar y suspender la realización de estas actuaciones procesales. Lo ha entendido de esa manera el señor secretario general, de manera que se ha acomodado el calendario de las diferentes actuaciones procesales, las diferentes audiencias que se tenían señaladas en este tipo de juicios arbitrales.
Muy bien, entonces se está aprovechando de atender estos otros temas importantes para el país. Sin embargo, la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional ya ha realizado el inicio de esta investigación con relación a la denuncia en contra del expresidente Morales por delitos de lesa humanidad. Claro que sí, el día de hoy también la comitiva de Bolivia se ha desdoblado, ¿no? Es parte de ella, ya para sesiones específicas de trabajo se encuentra actualmente en la Corte Penal Internacional con los funcionarios técnicos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, afinando algunos detalles, ¿no? Que se requieren. Se está tomando contacto con la Oficina de Abogados de las Víctimas. La Corte Penal Internacional tiene una oficina especial para la atención diferenciada y exclusiva de las víctimas de los delitos de lesa humanidad. Parte de nuestra comitiva se está sosteniendo en estos instantes una sesión de trabajo con los funcionarios investigadores para prever todo lo que corresponda. Y ya está el caso, dado que de acuerdo al artículo 14 del Estatuto de Roma, el Estado boliviano ha hecho la remisión formal de esta denuncia de Estado, de manera que ya está bajo la jurisdicción, competencia y responsabilidad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo que corresponderá ahora al Estado boliviano a través de su Procuraduría General del Estado es acompañar, coadyuvar y cooperar con la labor que corresponde ya desempeñar a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional. Procurador, ¿qué pasa en esta etapa de juzgamiento? El Estatuto de Roma establece 4 etapas. Todavía no estamos en la fase de juzgamiento, que es la tercera. Se ha dado inicio la anterior semana a la etapa de examen preliminar. De manera que y en esta etapa, le reitero, la institución exclusiva y titular para llevar a cabo es la Fiscalía General de la Corte. Luego de ello, mediante una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, ya por parte de los jueces de la Corte Penal Internacional, se pasará a la etapa de investigación internacional y finalmente se arribará a la etapa de juzgamiento, donde la Sala de conocimiento y sustanciación de esa deberá emitir una sentencia condenando o absolviendo a las personas investigadas. ¿Usted ha escuchado la reacción con relación a la imputación también del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi? Desde la Central Obrera Boliviana justamente han señalado que no los amedrenta esta demanda. Es muy bueno aclarar al pueblo de Bolivia de que el Estatuto de Roma no admite de ninguna manera un juzgamiento a organizaciones o a instituciones, sino que es claro el Estatuto de Roma al indicar las responsabilidades personalísimas e individuales, de manera que cualquier persona acusada ante la Corte Penal Internacional es investigada en su calidad de individuo y nunca de manera institucional. La gloriosa Central Obrera Boliviana es un patrimonio, es una vanguardia de la lucha y la democracia histórica del pueblo boliviano, y como tal es absolutamente respetable, y hacemos votos desde la Procuraduría General del Estado para el fortalecimiento y recuperación de esta importante institución. Distinto es el caso de la responsabilidad personalísima del señor Juan Carlos Guarachi, que actuó no como un representante de los intereses de la Central Obrera Boliviana, sino como el lugarteniente de Evo Morales Ayma para hacer operativas las decisiones que él tomaba desde miles de kilómetros de distancia desde la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ha planteado en la denuncia no es la comisión de un delito ordinario, no es que el señor Evo Morales haya venido él con piedras a bloquear los caminos y a interponerse para el paso de las cisternas de oxígeno medicinal, que finalmente no llegaron en muchos casos y provocó intencionalmente la muerte de muchos pacientes por COVID-19. Lo que se ha planteado en la denuncia de delito de Estado es la autoría mediata. Eso significa que un individuo jefe de una estructura organizada de poder planifica, tiene la intención de causar ese ataque sistemático y masivo a poblaciones enteras, y lleva a cabo a través de otras personas, a través de otros individuos que responden como autómatas prácticamente a las órdenes de este líder supremo de esta estructura. Esa es la acusación que pesa exclusivamente y de manera personalísima respecto de Evo Morales Ayma y Juan Carlos Guarachi, no en contra de la Central Obrera Boliviana y no en contra del partido Movimiento al Socialismo.
Muy bien, está muy claro. Entonces, ¿podría decirnos qué beneficios o cómo pueden actuar los abogados de las víctimas? ¿Cómo intervienen en este proceso que está en su fase, como bien nos dijo usted, de dictamen preliminar? Precisamente a través de este contacto que en estos instantes están llevando los funcionarios de la Procuraduría General del Estado, se van a tomar los datos de direcciones, personas de contacto, de manera que en Bolivia el Viceministerio de Coordinación Gubernamental y la Procuraduría General del Estado pondrán a disposición voluntaria de todas aquellas personas familiares de quienes fallecieron por la falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a las diferentes ciudades de Bolivia en mérito al impedimento, al bloqueo cruel, atroz, que intencionalmente provocaron las personas que están ahora investigadas. Y de igual manera los otros tipos de víctimas por la carencia de alimentación básica, de medicamentos, de desplazamiento oportuno de personal médico y paramédico, quienes ordenaron la detonación con dinamita de cerros para que no puedan, ni siquiera con escolta policial, ser trasladado y llegado este oxígeno vital que necesitaban tantos compatriotas bolivianos, podrán ahora ser atendidos a través de esta unidad que se llama el abogado de las víctimas de la propia Corte Penal Internacional. De ser hallado el expresidente Morales culpable, ¿qué sucederá? Establece el artículo 74 del Estatuto de Roma, que rige el accionar de la Corte Penal Internacional, una penalidad a quien fuere condenado por delitos de lesa humanidad de hasta 30 años de cárcel. Y si los jueces de la Corte consideran extrema crueldad en la comisión de estos actos, incluso le permite el Estatuto de Roma aplicar la condena de cadena perpetua a ser cumplida en cualquier centro penitenciario de los Estados miembros que tengan un convenio específico con la Corte Penal Internacional para que estos condenados purguen su pena, como ya están siendo cumplidas por muchos expresidentes que han sido en el pasado reciente condenados por la Corte Penal Internacional. Procurador, ¿nos puede decir más o menos, recordar cuánto tiempo llevará este proceso? El Estatuto de Roma no establece, a diferencia de nuestros códigos de procedimiento penal en los diferentes países, plazos específicos ni tiempos, porque lo que más interesa para la sanción de los delitos de lesa humanidad, que recordemos por mandato de nuestra propia Constitución, son imprescriptibles, ¿no? El transcurso del tiempo no afecta a su juzgamiento, de manera que lo que más interesa a la justicia internacional es que no queden en la impunidad, de que se esclarezcan las responsabilidades, que finalmente los culpables, quienes planificaron, decidieron, ejecutaron estos crímenes tan atroces que lastiman la sensibilidad misma de la humanidad y la razón, cumplan con la justicia que impone haber tomado semejante determinación que implicó ataque sistemático a poblaciones enteras, que les ha causado padecimiento, sufrimiento, inclusive en algunos casos la pérdida de la vida. De manera que estamos hablando de que en los siguientes meses probablemente la Sala de Cuestiones Preliminares autorice el paso a la segunda instancia, que es la investigación internacional, y en un par más de meses más, seguramente año y algo, pasemos a la instancia de juzgamiento. Y en esa instancia se puede emitir la sentencia de primera instancia. La justicia puede demorar y tardar algún tiempo en sustanciarse, y es importante precisar que es una justicia con todas las garantías, es una justicia imparcial e independiente, que es imposible de estar sujeta a presiones de cualquier organización política. Es un tribunal solvente, es un tribunal internacional, y en consecuencia podrá demorar y podrá tardar un poco la justicia internacional, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, se emitirá una sentencia. Señor Procurador, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué otras actividades más deben cumplir en La Haya? No, con esta última actividad se cierra la agenda de visitas a tribunales, y ya estamos a la espera de las frecuencias de vuelo, que son un poquito bastante complicadas en estos tiempos de desescalada de la pandemia, para ya continuar con nuestras labores ordinarias en territorio patrio.
Muy bien, señor procurador, muchísimas gracias por esta entrevista. Les deseamos una excelente jornada de trabajo, están ya con más horas de trabajo que nosotros, sin embargo, un excelente retorno, buen viaje, hasta luego. Muchas gracias, a sus órdenes, y que tenga la seguridad el pueblo de Bolivia, que desde la Procuraduría General del Estado vamos a cumplir con el rol que la Constitución nos impone en su artículo 229 de defender los altos intereses de Bolivia. Sin duda alguna la impunidad no puede prevalecer y el interés y valor justicia tendrán que establecerse. El artículo 231, numeral 1, indica que la Procuraduría General del Estado debe apersonarse ante los diferentes tribunales internacionales para hacer prevalecer estos altos intereses patrios, y en esa labor estamos desempeñando esta función. Muchas gracias. Gracias. Hemos conversado así con el Procurador General del Estado, José María Cabrera, desde La Haya.